Senadora Paloma Valencia, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Londoño. Como siempre, un gran honor poder conversar con usted y con todo el equipo de La Hora de la Verdad y sus oyentes. Senadora, tenemos que hablar todo el día, a toda hora, del tema del coronavirus, de los efectos económicos devastadores que está produciendo en el mundo entero y en Colombia en particular, porque no nos vamos a escapar de este problema gravísimo que nos puede retrasar cuántos años en el camino del desarrollo. Pero no volvimos a hablar de la seguridad, ni volvimos a hablar de lo que está pasando con el narcotráfico, que parece ser el único negocio pujante en estos tiempos de coronavirus, ni volvimos a hablar de lo que pasa allá en su patria chica, en el departamento del Cauca, un departamento crucial, vital, para el equilibrio nacional. ¿Qué está pasando? ¿Qué sabe usted de lo que está sucediendo en el Cauca? ¿Los narcotraficantes también están preocupados con el coronavirus y han parado sus operaciones y están en cuarentena? Pues lo que sabemos, doctor Londoño, es que todo lo contrario, eso ya hay mucho revuelto y sobre todo muchos intentos de tomar control por parte de uno y otro grupo. Lo que pasa es que los colombianos nos han venido engañando durante mucho tiempo con el cuento de que las negociaciones y los acuerdos terminan construyendo la paz y cesando la violencia. La realidad, doctor Londoño, muy triste es que los colombianos, según las cifras del propio Ministerio de Defensa, antes del Acuerdo de La Habana teníamos 10.200 hombres en armas y hoy tenemos 9.200, es decir, el Acuerdo de La Habana sirvió para eliminar 1.000 hombres. Porque lo que terminó pasando es que después del Acuerdo de La Habana surgieron las disidencias con 2.400 hombres, el ELN llegó a la misma cifra más o menos, creciendo significativamente, creció el Clan del Golfo, aparecieron puntilleros, caparrapos y todas esas estructuras delincuenciales adicionales, todas financiadas por ese gran negocio que asesina a los colombianos, que es el narcotráfico. Entonces, el narcotráfico tiene como un procedimiento muy sencillo de operar, y es al principio, cuando la gente está muy pobre y tal, llegan y le ofrecen que se metan en el negocio. Es un negocio mucho más rentable que la mayoría de los cultivos lícitos en los que un campesino colombiano pudiera meterse, porque es capaz de producir entre 2 a 4 millones mensuales. No tiene usted problemas de transporte porque se lo recogen en la casa, no tiene problemas de que el precio baje o suba porque el precio es bastante estable, y entonces el campesino colombiano se mete en el cultivo ilícito. Pero detrás del cultivo ilícito llegan todas las estructuras criminales que al principio parecen muy buenos aliados para el negocio y la comercialización, pero inmediatamente eso pasa y empieza a suceder todo lo contrario, y es que esas estructuras criminales pues son eso, criminales, asesinos, terroristas, que empiezan a amedrentar a las comunidades, a asesinar sus líderes, a reclutar los jóvenes, a formar bandas criminales en todos los municipios para el microtráfico, y que empiezan a tener ya enfrentamientos con la fuerza pública precisamente por su deseo de dominación de los territorios en donde están establecidos, porque para nadie es una sorpresa decir que lo que más le interesa a quien tiene un negocio ilegal pues es evitar que la fuerza pública y que el Estado esté cerca, y evitar que haya cualquier otra alternativa productiva que vaya a sacar del negocio a esos campesinos que entraron en el negocio ilícito y que lo que quieren es mantenerlos ahí presos a la fuerza y evitar cualquier llegada del Estado, para lo cual ejercen toda la violencia. Entonces usted va y mira lo que está pasando en el departamento del Cauca y es exactamente eso. Territorios enteros donde el narcotráfico empezó a crecer, y correlativamente a eso empieza a crecer la violencia, el reclutamiento, las bandas criminales. El ejemplo es el municipio, por ejemplo, de Argelia Cauca, un municipio, doctor Londoño, que hay que recordar la reconquista de Argelia durante el gobierno del presidente Uribe requirió que el ejército entrara en tanques para poder volver a tomar control del municipio. Luego de lo cual se
se establecieron todo tipo de programas productivos, de aguacate, de café, para tratar de sacar a los campesinos. Eso durante la negociación de La Habana fue perdiendo el control hasta que hoy nuevamente pues corregimientos como el Mango, el Plateado, que habían sido epicentros de toda la violencia y de toda la delincuencia, están otra vez tomados por esas estructuras criminales. Allá se dice que las disidencias de las FARC llegan, hacen lo que quieren, asesinan, incluso desmovilizados de las FARC, asesinan campesinos, todo el municipio pues está de retorno a los cultivos ilícitos con una violencia pavorosa. Lo mismo está sucediendo en los municipios del norte del Cauca, del sur del Cauca, en la cordillera. La situación de una creciente actividad con base en los cultivos ilícitos y con su consecuente violencia pues muy agresiva. Yo durante la negociación de La Habana, doctor Londoño, le contaba a usted y a los oyentes de La Hora de la Verdad que en el Cauca se hablaba de que las FARC habían vendido las rutas del narcotráfico a los carteles mexicanos y que me hablaban los caucanos de que había mexicanos por todas partes y que incluso había cartel de Sinaloa llegando al departamento del Cauca. Cifra que pues noticia que coincide con que hace un par de años los operativos que se estaban haciendo en Tumaco, por ejemplo, se detuvieron 50 mexicanos en Tumaco, doctor Londoño. Los mexicanos con sus estructuras criminales, más las disidencias de las FARC, más el Clan del Golfo y todas esas estructuras criminales, y a eso súmele el ELN, de manera que la situación pues es una situación bastante compleja, porque en los acuerdos de La Habana no se incluyó el tema del narcotráfico, todo lo contrario, se le hizo el enorme daño a este país de decir que el narcotráfico era conexo al delito político y que por lo tanto era susceptible de ser amnistiado y de ser perdonado. Un delito político de financiación, como dijeron, como si el narcotráfico en sí mismo no hubiera sido el cáncer que ha derruido a Colombia. Entonces, como no se persigue el narcotráfico, como en los acuerdos de La Habana además se prohibió que se fumigara, se prohibió que se erradicara forzosamente, todo tiene que ser concertado, pues lo que ha habido es una proliferación del negocio del narcotráfico en todo el territorio nacional, acompañada de su subsecuente violencia, y lo que es más grave y más preocupante, doctor Londoño, me parece que no se le exigió a quienes se desmovilizaron de las FARC que entregaran la información sobre las rutas, sobre los socios y que ayudaran a desmontar ese negocio. Todo lo contrario, parece que hubiera un empeño en seguir defendiendo el narcotráfico como mecanismo de subsistencia de toda la violencia de este país, y las FARC desmovilizadas, que si algo pudieran hacer por este país, si realmente creyeran en la paz, era dar la información sobre las rutas, sobre los socios, entregarle a este país la información que ellos tienen sobre ese delito que todos los días nos de sangre, guardan un silencio con todos esos asociados criminales que tuvieron o tienen en el caso de Santrich y de Iván Márquez, que se desmovilizaron, firmaron el acuerdo de La Habana, Márquez como jefe negociador de esa colectividad, y por supuesto siguieron delinquiendo en el narcotráfico, como lo probaron las pruebas de los Estados Unidos, y una justicia politizada diseñada para liberarlos, como la JEP los liberó. Luego contaron con la anuencia de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, que le mantuvieron la curul, que le dieron la libertad, y que por supuesto hoy debieran responderle a este país de por qué los cabecillas de una organización criminal que asesina colombianos estuvieron presos, estuvieron en manos de ser cogidos, y la justicia colombiana decidió liberarlos.
No entiende uno entonces cómo es posible que ante esta conducta de las FARC, que en muchos casos cambiaron simplemente de brazalete y se pusieron ELN. A usted le consta que en el Cauca en muchos sitios no existía ELN y ahora existe ELN, las mismas FARC, las de siempre. Y uno se pregunta disidencias, ¿cuáles son las disidencias? Las disidencias son las que están aquí en el Congreso, ganando sueldo de congresista, unos criminales, unos bandidos, unos reclutadores de niños. ¿Esas son las FARC? ¿O las FARC son las que están con Gentil Duarte y con Márquez y con todos estos bandidos en lo que les interesa, que es el narcotráfico, fuente inagotable de enriquecimiento de todos estos bandidos? Uno no entiende cómo se pudieron desmontar o debilitar los batallones de alta montaña que con tanto esfuerzo pudo organizar el ejército bajo las órdenes entonces del general Mario Correa Zambrano. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que pasó después con algo que sigue pasando? Y es que no se puede fumigar por vía aérea. Y entonces, como no se puede fumigar por vía aérea y no se puede erradicar manualmente, por lo que usted dice, por los acuerdos con las FARC, entonces lo que tenemos es una explosión del narcotráfico, que es explosión de violencia, de desplazamientos, de reclutamientos, de violaciones, de atrocidades que se cometen en todas partes y en el departamento del Cauca en particular, donde la actividad agrícola normal ha sido, pues no digo que derrotada por completo, pero casi una actividad agrícola que era tan importante como a usted le consta y que ahora está en entredicho por obra de este maldito narcotráfico. Pues, senadora, habrá que llamar las cosas por su nombre y habrá que entender lo que pasa y tendremos que saber que mientras no fumiguemos, mientras no se use glifosato en grande escala, en grandísima escala, no vamos a tener paz en Colombia, porque la paz Pues es es un que, doctor concepto. Londoño, Sí, ahí hay que recordar lo que esto ha significado para Colombia los acuerdos de La Habana, porque yo les decía, los acuerdos de La Habana lograron prohibir la fumigación, lograron obligar a que la sustitución fuera toda concertada, impide la erradicación forzosa, la erradicación eh, necesarísima para este país, pero además le creó una serie de problemas muy grandes a la extradición, que decían algunos que no eran verdad, pero que con el caso de Santrich quedó absolutamente claro. Y entonces ahí vienen los temas muy interesantes de las obligaciones que le impusieron en ese acuerdo a las FARC. Ese acuerdo no le impuso prácticamente obligaciones a las FARC, doctor Londoño, cosas muy sencillas. Que entregaran la plata. Entonces usted diría, para que entreguen la plata, usemos la información de inteligencia que tiene Colombia para pedirles todo el dinero que tienen. No, no, no. La información que tenía, por ejemplo, la Fiscalía General de la Nación daba cuenta de 22 billones de pesos en manos de las FARC. Pero lo que hizo el presidente Juan Manuel Santos fue decirles, no, ustedes inventarían lo que quieren entregar y entreguen eso. Entonces, de los 22 billones, las FARC inventariaron 967 billones de pesos. Es decir, 1 billón. ¿Qué se hicieron los otros 21 billones, doctor Londoño? Nos quedamos con la duda. Bueno, pero no contentos con eso, de ese billón que inventariaron, le entregan al país 33.000 millones, los otros son bienes no monetizables, es decir, carreteras que ellos hicieron o puentes que ellos repararon, y de lo monetizable, que eran más o menos 300.000 millones, se los entregan 33.000. Y el resto, dicen, se lo llevaron las disidencias y el resto pues no lo hemos podido entregar. Entonces, hasta en el billoncito de los 22 que nos iban a entregar, nos hicieron con ello. Usted va y mira, por ejemplo, las obligaciones de retornar los niños reclutados, y es francamente inadmisible porque entregaron una lista con unos 144 niños y en la lista general habían camuflado 185 niños como si fueran adultos. Y eso fue lo que entregaron. Incluso entonces hay más niños del paramilitarismo entregados que fue uno de los grandes escándalos, digamos, de lo que había pasado en esa negociación con los paras, donde no se tuvieron en cuenta los niños. Pues aquí no solo no se tuvieron en cuenta, sino que usted puede ver
la grabación de Sergio Jaramillo diciendo, por ejemplo, doctor Londoño, cosas que es que lo de los niños es un acuerdo de confianza y que ya se verá qué pasa. Digamos, haciéndole conejo a uno de los crímenes de lesa humanidad más graves cometidos por las FARC. Los delitos sexuales, el aborto forzado, ni siquiera han sido considerados por la JEP como un macrocaso, no fueron seleccionados como un caso importante y entonces las niñas de la Corporación Rosa Blanca y tantas niñas que fueron violadas y forzadas a abortar, ni siquiera han tenido oportunidad de entregar su testimonio en esa justicia politizada. Pero vayamos más allá, doctor Londoño, obligaciones tan sencillas como las de reconocimiento de los delitos, que era lo único que tenían que hacer, tampoco las están cumpliendo, doctor Londoño. La información que tenemos deja entrever que solamente la JEP ha recibido lo que se llama la responsabilidad de grupo, es decir, el reconocimiento de los hechos por parte de las FARC, ni una solo compareciente de manera individual. Y adivine qué, en esas declaraciones de grupo, obviamente, los culpables son los que se murieron o los que se volaron. Ninguno de los que se desmovilizó cometió delito alguno, de manera que ninguno va a tener que ser sancionado. Y usted va y revisa los macrocasos que escogió la FARC para atender lo de las FARC. Al secuestro le cambiaron el nombre, doctor Londoño, ahora se llama retención. 7 billones de pesos, doctor Londoño, según los estimativos de País Libre, le arrancaron las FARC a las familias colombianas para poder ver a sus familias, para poder volver a ver a sus seres queridos. Y nos dicen que nos van a devolver uno y solo nos entregan 33.000 millones. De esos secuestrados, que fueron más de 27.000 responsabilidad de las FARC, hay reconocidas por la JEP como 180 víctimas. Una vergüenza, pues, frente a los avances. Pero si quiere ir más allá, doctor Londoño, ¿qué pasó con el Comiter? ¿Se acuerda ese comité internacional que tenía las FARC por todas partes en Europa y en todo el planeta? Pues resulta que esos no aparecen ni como desmovilizados, ni como sometidos, ni como nada. Resulta que esos, como son pensionados, entonces no tenían por qué someterse y quedaron totalmente libres de tener que confesar. Más de 100 hombres pasaron por ese comando conjunto de las FARC y sin embargo no hay máximos responsables en la JEP que vayan a responder por estos delitos, ni han sido seleccionados los máximos responsables. Doctor Londoño, cuando usted va y mira qué es lo que nos hicieron con este proceso de paz, pues es lo que el Centro Democrático siempre dijo. Eso, un fraude, una burla, y no olvide que en los contratos sinalagmáticos o bilaterales cada una de las partes responde por el cumplimiento de la otra, y nadie puede estar obligado a cumplir un contrato cuando la otra parte se niega a cumplirlo. Es la reciprocidad en los contratos bilaterales, entonces uno no entiende por qué la nación colombiana tiene que estar obligada a cumplirle a las FARC que no han cumplido ninguna de sus obligaciones fundamentales. Y para mí la primera y fundamental de todas es la destrucción del narcotráfico, que fue lo que dijo Juan Manuel Santos que había conseguido. Ahora, con el apoyo de las FARC, vamos a derrotar por completo el narcotráfico. Lo que hicimos fue entregarles el negocio del narcotráfico en bandeja a estos bandidos de las FARC, que están en el monte, que están sembrando coca, que se están enriqueciendo fabulosamente, mientras tienen aquí a unos payasos haciendo de FARC y metidos en el Congreso de la República y sentando cátedra en el Congreso de la República. Y sobre la retención vi una expresión muy interesante de un colega suyo que fue secuestrado tanto tiempo. Dijo: yo no estuve secuestrado 3 años y medio, estuve retenido. Mi hermano no estuvo secuestrado 3 años y medio, estuvo retenido. Mi madre no estuvo secuestrada 7 años, estuvo retenida. Por Dios, llamemos las cosas por su nombre y recordemos que por todo eso que usted está diciendo, el pueblo colombiano, en una elección limpia, contundente, enfrentando todo el poder del Estado, le dijo no a ese maldito papel firmado con las FARC. Y después de decir que no, Juan Manuel Santos se robó esa voluntad popular en uno de los crímenes políticos más detestables que se han cometido en la historia de Colombia.
Senadora Paloma Valencia, muchísimas gracias por estar con nosotros y seguiremos en contacto, claro que sí. Muchísimas gracias a usted, doctor Londoño, y decirle a los colombianos que no olviden la disciplina social, que la reapertura depende de que la gente use el tapabocas, lo use bien, que tenga el distanciamiento social, que tenga protocolos de entrar a la casa y que entre todos vamos a superar y a derrotar ese COVID. Muchísimas gracias, doctor Londoño, y un feliz día para todos.